Hoy es tiempo de hablar con un español inasequible al desaliento. Es de mi quinta, bueno, levemente más joven que yo, lo que significa que estudiamos el mismo bachillerato, tenemos experiencias personales similares y hemos seguido casi a la limón la peripecia de esta España, antaño tan grande y hoy tan atribulada. Bienvenido a Periodista Digital, Eduardo García Serrano. Bien hallado, querido Alfonso, un placer. Bueno, antes de entrar en harina, que se decía antes, una pregunta como muy personal. ¿Tú te acuerdas mucho de tu padre? Muchísimo, todos los días, todos los días. Bueno, para quien no, es decir, aunque no creo, pero como siempre hay algún despistado, porque de todo hay en la viña del Señor, quiero recordar que el padre de este señor era Rafael García Serrano, escritor de novelas inolvidables, muy buenos libros sobre la guerra civil, guionista de cine, yo no sé cuántos guiones de cine, pero columnista feroz y director de La Riba, cuando en La Riba era, el diario Arriba, era órgano de la Falange. Sí, señor. ¿Tú te hiciste periodista por tu padre o...? Por mi padre. O sea, tú ves a tu padre como trabajando en el periódico. Tuve a mi padre como paradigma, siendo un adolescente, pues en numerosas ocasiones yo iba con él al viejo edificio Arriba, en la prolongación de la Castellana, que era donde estaban, bueno, pues los periódicos del movimiento, la agencia Piresa, que era la agencia del movimiento. Ese edificio rojo que sigue ahí. Rectangular que sigue ahí, no sé qué, es un... Ahora es una oficina de algo. De Hacienda, creo que es. Sí. De Hacienda. Sí. Ese era el viejo edificio Arriba, donde tenían su sede el diario Arriba, el diario Marca, del movimiento, la agencia Piresa, que era la agencia de noticias del movimiento. Y en ese edificio yo coincidí, siendo un chavalín, con muchísimos periodistas que, una vez muerto el caudillo, pues se hicieron de repente, de súbito, y a una velocidad vertiginosa, demócratas de toda la vida, y pasaron de la alabanza permanente, del peloteo obsceno, untuoso, a la figura del caudillo, de su régimen, de José Antonio y de todos los protomártires del régimen, a fusilarlos a salivazos. Por ejemplo, Fernando Onega. Sí, bueno, Fernando Onega, que había sido quien escribía los discursos para la Guardia de Franco. Era jefe de prensa de la Guardia de Franco. La Guardia de Franco, sí. Jefe de prensa de la Guardia de Franco. Pero no fue el único. Yo he visto otros que encima dicen que corrieron delante de los grises, lo cual es mentira. Mentira. Y hay alguno que no lo voy a citar para que no se enfade, pero que es muy conocido, que tenemos nosotros una grabación en el funeral de Franco dando cabezadas y dice, yo fui porque para ver si estaba muerto, dice. Su nombre empieza por F y su apellido por J. Por J. Bueno, oye, vamos a ver, he dicho en la introducción, esta España tan atribulada. ¿Está tan atribulada España como decimos o es un poco la visión negativa del periodista que está sobre el terreno? No, querido Alfonso, España, y lo digo con absoluta convicción, España está en trance de desaparecer como nación, como patria ya ha desaparecido de la conciencia de la inmensa mayoría de los españoles, gracias a un sistema de educación tóxico, aliado con unos medios de comunicación igualmente tóxicos, salvo honrosísimas excepciones como este, evidentemente, está en trance de desaparecer. Si apelamos al siglo XIX, que es el del que venimos y al que estamos volviendo, porque no vamos a la Segunda República, ojo, la gente está muy equivocada. Los apocalípticos, la Segunda República, el Frente Popular, no. Vamos a la Primera República, vamos a 1873, a la España de los cantones, a la revuelta cantonal, que el pueblo vecino le declaraba la guerra al pueblo colindante, que la escuadra de Cartagena bombardeó Murcia, que se decretó pena de muerte para todo aquel que no fuera murciano y pisase territorio cartagenero, pena de muerte sobre el terreno. Esto sucedió en 1873 y es a lo que vamos, a la guerra de los cantones. Ya está declarada pacíficamente, solo falta dar el paso de las armas. España está en trance de desaparecer sin la esperanza de que alguien
cruce el Rubicón, y digo bien, cruce el Rubicón para solucionar esta cuestión. En 1873, aquella primera república nefasta, solo tuvo una ventaja sobre la segunda, que duró 11 meses, nada más. Y tuvo que ser un soldado que cruzó el Rubicón, el general Pero Padilla. ahí pierde toda esperanza. En la Segunda República, que es el terror rojo llevado a su máxima expresión, no se produce una persecución de católicos como la que se produjo durante la Segunda República, no solo en el Frente Popular, en los pocos meses del Frente Popular, desde el inicio de la República, mayo del 31. No se produjo en el mundo una persecución de católicos como la de la Segunda República desde la de Diocleciano en el siglo III de nuestra era. La última gran persecución de cristianos decretada por Diocleciano, luego vino Constantino y acabó con todo aquello, fue atroz. Bueno, pues fue mucho más atroz, mucho más feroz y mucho más sangrienta la de la Segunda República Española. España está en trance de desaparecer. Pero una pregunta, Eduardo, vamos a ver, uno echa la vista atrás, y tú la has echado muchas veces, ve la historia de España, rememora la conquista de América, piensa en, qué sé yo, Cortés, Pizarro, Legazpi, Ercilla, los bueno, que los quieras. que quieras. Pues Los grandes de se me España. amontonan los nombres. Y cuesta creer que un país, hombre, hemos visto otros casos, el de Roma es paradigmático, en 2 siglos se va del máximo al mínimo. Pero ¿dónde estuvo la ruptura? ¿Qué es lo que hace que este país de repente reniegue de su propia historia, se autoflagele con sus conquistas? Aquí no se celebra nada. La batalla de Lepanto, que es la batalla naval más importante, quizás antes de Trafalgar, las que más ha marcado la historia. Yo creo que en Madrid no hay ni una plaza de Lepanto, que hay una callecilla, y yo no veo ni a la Marina Española celebrar Lepanto, ni a la Marina Española, ni los militares, no celebran nada. Entonces, ¿dónde se produjo la ruptura? ¿Es el sistema de educación, como he dicho antes? ¿Son unos medios de comunicación atroces? ¿Es la España de las autonomías? ¿Qué es lo que ha roto esto? Bueno, a mi modo de ver, lo que tú planteas, la responsabilidad de la situación a la que hemos llegado, la tienen la clase política que surge después de la muerte del general Franco, los medios de comunicación que se ayornan a lo que se ha dado en llamar el consenso del 78, y una vieja tradición que es multisecular en España, que es que nosotros somos los primeros apóstoles y los primeros divulgadores de la primera operación propagandística exitosa en el mundo, que es la leyenda negra. El español asume la leyenda negra sin cuestionarse nada. Todos esos nombres que tú has mencionado y los que se te amontonan y no mencionamos por falta de tiempo, son para el español medio, bueno, pues poco más o menos que demonios encarnados en la historia de España para subyugar pueblos, perpetrar genocidios, robar en los 4 puntos cardinales del planeta, y todo eso es falso. Pero el español lo ha asumido como propio y efectivamente va por el mundo pidiendo perdón por lo que se hizo, cuando debía ir por el mundo con la cabeza bien alta, sacando pecho y galleando de que España escribe sobre los mapas del mundo la historia más grande jamás contada. Pero mira, Eduardo, tú vas a París o a Londres, y tú vas a París, que dices, bueno, lo de Londres, por no citar a los británicos, y vas a ver los inválidos, o ves el Arco de Triunfo, o ves la figura de Napoleón, que tiene claros y oscuros, y con lo que quieran, y reivindican su historia, reivindican su gloria. Y aquí yo te cuento una anécdota que a mí me hacía mucha gracia antes, cuando en España se festejó el 82, en el 82, todas aquellas cosas. Yo una novia que había tenido por Nicaragua, una novieta de esas de juventud, medio china, medio local y tal, apareció en España para cagarse en la conquista española, financiada por el gobierno español. Yo la encontré aquí en Madrid. Digo, ¿pero tú qué vienes? No, me han pagado el viaje, y venía con un grupo que venían a decir que lo nuestro había sido atroz. Y yo no he visto eso ni el caso de la manteca. No, en ningún país del mundo, salvo en este. Sí, es verdad. Salvo en este.
O sea, durante los terribles, pavorosos años del franquismo, ¡qué miedo! Funcionaba maravillosamente bien el Instituto de Cultura Hispánica, sí, que era el encargado de mantener vivas las candelas de esa cultura hispana. O sea, España, solo hay dos culturas universales actualmente en el mundo, la anglosajona y la hispana. Y tú, que conoces perfectamente bien los Estados Unidos de Norteamérica, lo atestiguas. Bueno, pues la cultura hispana, quien principalmente la apedrea son los españoles, quien principalmente se hacen voceros de todas las mentiras de la leyenda negra, demostrada además por ilustres hispanistas, generalmente anglosajones. Yo recomiendo encarecidamente la lectura de Árbol de Odio, del profesor Colin Powell de la Universidad de California. Bueno, Julián Juderías, lo que ha escrito recientemente Elvira Roca. No hay manera de deshacer la leyenda negra. Esa leyenda negra de la España imperial tiene su réplica en la leyenda negra, después de la muerte de Franco, del régimen de Franco y de la guerra civil. Hay dos leyendas negras en España, la imperial y la del régimen de Franco, asumida también, tú preguntabas antes, ¿cómo ha sido posible? Bueno, pues porque la derecha española a partir del 21 de noviembre de 1975, 24 horas después de la muerte de Franco, se asusta y se rinde intelectual y culturalmente ante los socialistas, los comunistas y los separatistas. Y asume como propias todas las tesis de los que fueron derrotados en la guerra civil, de los que fueron, si me permites decirlo, justamente derrotados. Una guerra que ellos provocaron, que ellos buscaron y que perdieron, gracias a Dios. Bueno, pues asumen las tesis de los perdedores, de los derrotados en la guerra. Los nacionales eran malos, malísimos, satánicos, Franco es la encarnación del demonio, y los derrotados eran buenos, buenísimos, arcangélicos. Y a partir de ahí se crea la leyenda rosa del Ejército Rojo, del Ejército de la República, del Ejército Popular, llamémosle como se quiera. La República Democrática. Y de la República Democrática, que bueno, aquello era bueno, pues la Arcadia feliz. Sí. Los rojitos iban de la mano de los católicos por la calle dándoles besos en la frente, antes, por supuesto, de darles el paseo. Entonces, esa leyenda rosa la asume la derecha, que reniega de los principios del régimen del 18 de julio, en virtud del cual hoy tenemos todo lo que tenemos, porque la dote de aquel régimen es tan gigantesca, que todavía hoy vivimos de las rentas de esa dote. No hay más que mirar al IBEX 35. Todo eran empresas del célebre INI, que tú conoces muy bien porque eres de Ponferrada. O sea y tienes los años y la cultura suficiente para saberlo. Bueno, pues todo eso es nefasto. Y entonces se proyecta sobre los españoles esa imagen nefasta, desde luego desde la clase política. Mira, se produce un hecho curiosísimo. Cuando el 200 aniversario de la PEPA, de la Constitución de 1812, en las Cortes españolas se produce un hecho verdaderamente bochornoso. El Grupo Vasco se levanta diciendo que ellos no tienen nada que celebrar porque en las Cortes de Cádiz no había diputados vascos. No hubo ni un solo diputado de la derecha. Y digo de la derecha porque la derecha española ha sido siempre en contra de la leyenda rosa de la Segunda República, mucho más culta, mucho más ilustrada y ha estado mucho más preparada que la izquierda. La izquierda ha tenido propagandistas, incluso propagandistas hábiles, propagandistas ingeniosos, propagandistas divertidos, pero pesos pesados de la cultura no. No hay ni un solo diputado del PP que se levante a decir, eso es mentira. No lo sabrían, ¿no? ¿O tú crees? ¿Tú crees? O no se atrevieron. Oye, ¿no has hecho Qué bueno eres. ¿No has hecho ninguna referencia? Estoy un poco confundiéndolo todo, pero bueno, o mezclándolo todo.
a la Iglesia. Es decir, porque yo creo, y casi nunca lo hacemos, cierto que ha perdido su voz en la sociedad española. La Iglesia no tiene voz. La Iglesia católica no tiene en este momento ninguna voz, en ningún terreno, en ningún campo. Yo creo que ha perdido hasta influencia total. Y hubo un tiempo en que la tenía muy grande, por vía de la enseñanza, por los obispos. La Iglesia ha participado en esto de forma activa, en este deterioro de nuestra España. No solo ha participado de forma activa, sino que ha liderado desde sus púlpitos, ha liderado el movimiento de, primero, de aceptación a pie juntillas de la leyenda negra imperial, y segundo, la leyenda negra del régimen del general Franco. Es la principal propagadora y la principal cómplice. Pero habiendo sido como fue la víctima, porque tú has dicho, no ha habido persecución religiosa, bueno, a lo mejor los cristeros en México, no lo sé, no ha habido persecución religiosa como la que se produjo en España del año 31 al año 39, en las áreas que hasta el 39. Y el número de obispos, de monjas, de monjes, de catequistas. 8.000, entre curas de infantería, sí, te digo, y obispos, o sea, 8.000. Entonces esa Iglesia ni siquiera reconoce eso, no. Lo ve como algo pernicioso, el haber sido salvada de la quema. Esa Iglesia no quiere hablar de eso. Sí, nunca lo he oído. No quiere hablar de eso. Es un tema que ha soslayado. Ya. Huye del reconocimiento de la verdad histórica. Y cuando la Iglesia huye de la verdad, el fundador de la Iglesia dijo, la verdad os hará libres. O sea, a mí no me hace libre una papeleta electoral, ni una urna, ni un determinado sistema político. No, no, a mí me hace libre la verdad. La búsqueda de la verdad, y si tengo la felicidad de encontrarla, encontrarla. Bueno, pues la Iglesia que huye de la verdad se ha convertido hoy en una caricatura de sí misma. Los templos están vacíos y es por culpa de la Iglesia. Mira, ¿sabes quién ha salido el otro día en defensa del Valle de los Caídos? La Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa, mientras la Iglesia Católica Española, la Conferencia Episcopal Española, calla. Sí. Calla como las barraganas en Cuaresma. Calla, mantiene un silencio cómplice, porque, ay, Virgen Santa, si hablo, lo mismo me cobran el IVA. El IVA del inmenso patrimonio inmobiliario que tiene la Iglesia. Gracias a que la Iglesia ha sido, como tú muy bien has dicho, rectora en España y ha mandado en España más que los reyes. Y hablo de los reyes absolutistas, ¿eh? Sí, pero ahora callan todo, ¿te has fijado? Y ahora callan todos. Sí. Callan todos. O sea, vamos a ver, si no hubiera sido por el Ejército Nacional y por Franco, de la Iglesia española hoy no quedaría ni una oblea. Quien salva a la Iglesia española de esa persecución a la que hacías tu referencia es el Ejército Nacional y el general Franco. Y no solo la salva, sino que le entrega todo el poder. Le entrega un poder que no merece. Y ejerce ese poder durante 40 años de una manera absoluta, como con Fernando VII. Bueno, pues esa Iglesia, a su Salvador, porque fue su Salvador, le ha dado la espalda. La Iglesia española se ha comportado con la figura de Franco como Caifás se comportó con la figura de Jesucristo. Exactamente igual. Es una Iglesia que ha traicionado sus principios. ¿Tú estudiaste con los curas en Arturo Soria, o no? Yo estudié en el San Estanislao de Kostka. En los Koskas, sí. El que estaba en Arturo Soria, que luego desapareció, sí. Y luego en el Colegio Aula Nueva, que estaba en el Parque Conde Orgaz. Éramos vecinos de Carmena. Y de los comunistas. El bachillerato no era malo, ¿eh? Era duro, pero no era malo, ¿eh? Nosotros, tu generación, que es la mía, sí. Hicimos un bachillerato magnífico. Sí. Hacíamos 2 reválidas. Sí, la de cuarto y la de sexto. Y tú eres un poco más joven que yo, tú no debiste pillar el Preu. Yo soy de la primera generación de COU. Yo soy de las últimas del Preu. Oye, una pregunta. Tenías 19 años y unos meses cuando murió Franco. Sí, señor. No habías cumplido todavía los 20 años. Sí. Y has visto actuar a 7 presidentes de gobierno.
¿Es Pedro Sánchez el peor de todos? Porque supongo que habrá grados. Bueno, siempre hay grados. Con diferencia. Sí. El peor. El peor con diferencia, Alfonso, pero con mucha diferencia. Sí. Y no ha habido ninguno que podamos calificarlo de bueno. Medianamente bueno sí los ha habido. Sí. Pero este es el peor con diferencia. Tú lo ves, es decir, cuando tú ves la figura, porque pues, estamos en esa etapa, tanto tú como yo, en que uno se acuerda muy bien de la infancia, de los detalles, de tu padre, de las cosas, y lo cercano a veces a uno ya, es que a veces hasta le da igual. Pero analizando el personaje, Pedro Sánchez es un hombre, tú lo ves, digo, porque no podemos entrar en su interior, ¿con convicciones o solo es un hombre con intereses? Es decir, está donde está porque le funciona y estaría en otro sitio si fuera distinto, como aquellos periodistas de los que hablamos, que de la noche a la mañana resulta que habían peleado contra los grises, habían tirado piedras, eran revolucionarios, y es todo mentira. Habían estado en los sótanos de la DGS. Bueno, y todos, todos habían ido detenidos a... Es una cosa, ¿cómo era? La social, que se llamaba. La Brigada Político-Social. La Brigada Social. Y unas cosas que dices, bueno, yo es que la verdad, yo no me acuerdo, es decir, a lo mejor me falla la memoria, yo no me acuerdo, pero bueno. ¿Pero es un hombre de intereses o es un hombre de convicciones? Es un hombre de interés. Su interés personal, única y exclusivamente. Es un hombre que carece de conciencia. Es un enfermo de ambición y su única bandera es la satisfacción, la autosatisfacción de esa ambición. Y para satisfacer esa ambición personal es capaz de cualquier cosa, y ninguna buena, de cualquier cosa. Bueno, pero ahora que has dicho esto, es decir, tendemos nosotros como periodistas, como analistas de la realidad, a apuntar a personajes como Sánchez como los grandes responsables. Pero echa uno un poquito la vista atrás, al 23 de julio del año pasado, y ve los resultados electorales y como poco sorprende el que millones de españoles, más de 8, conscientes de lo que venía, conscientes que se pactaba con los que habían asesinado a más de 1000 españoles, conscientes con los herederos de Companys, que iban a pactar también con los de Companys en Cataluña, votaron a su favor. Es decir, aquí o han conseguido estos genios del mal engañar a mucha gente, o es que España es así. Ese es el argumento definitivo, inapelable además, inapelable por incuestionable. Ahí están los datos, que justifica y explica el por qué los fundadores del constructo de pensamiento occidental, o sea, Sócrates, Platón y Aristóteles, abominaban de la democracia. Churchill decía que basta una conversación de 3-5 minutos con un votante medio para que sus ideales democráticos se tambaleen. Pero, puntos suspensivos. Bueno, un pueblo que vota ladrones, que vota traidores, que vota corruptos, decía George Orwell, no es víctima, sino que es cómplice. Pero fíjate un detalle, Eduardo. Es decir, uno piensa, dices, Castilla y León, de donde yo soy, que es un engendro, lo de Castilla y León es un engendro administrativo. Bueno, es un engendro administrativo. Pero bueno, Castilla... Tú eres de León, que es el útero de Castilla, claro, la madre de Castilla. Pero digo, tú cuando dices, hubo más de 500.000 personas que votaron a Sánchez, o que votaron por Sánchez, y dices tú, contra sus propios intereses, es decir, para que los separatistas catalanes vivan mejor, para que los proetarras vascos gocen de mayores ventajas económicas, porque dices, bueno, si son políticas, ahí me he confundido. No, económicas. Económicas. Y entonces dices, yo es lo que no puedo entender, no puedo, me cuesta asimilar, ¿cómo es posible que esta España nuestra al final haya tanta gente, porque no es un pequeño grupo, es prácticamente el 50% de la población? Es lo que yo no sé qué ha pasado, es decir, ¿cómo es posible que eso se produzca? Porque, bueno, tú estás en el País Vasco o en Cataluña, yo lo he visto, pues emigrantes que volvían de allí a tu pueblo y venían con un sentido de superioridad, como el que volvía de Suiza. Mirabas a los que se habían quedado mal. Pero digo, pero ¿y el que está aquí? El extremeño que no tiene tren, el andaluz que mal vive, el tipo de Palencia, recio palentino que sale como puede adelante, ¿cómo pueden apoyar este engendro? Pues mira, eso tiene una respuesta, yo sé que no le va a gustar
a la inmensa mayoría de la gente, pero que es la que es. O sea, si es que planteas la cuestión esencial y a esas cuestiones esenciales se responde con la navaja de Occam. Normalmente un problema complejo, la solución es la más sencilla. Cuando el pueblo se transforma en chusma, de las urnas salen elementos como Pedro Sánchez, como Zapatero, etcétera, etcétera, porque el pueblo ha devenido en chusma. Y ha devenido en chusma por la educación que ha recibido, por los medios de comunicación que le intoxican desde el salón de su casa todos los días y a todas horas, y por su propia pereza, por su propia molicie, por su propia falta de interés en perseguir la verdad. Eso es verdad. Oye, ¿se lleva por delante al PSOE esta enorme trama de corrupción que estamos viendo, o dentro de unos días, como ha ocurrido en otras ocasiones? Yo tan grande no lo había visto, ni había visto aparecer de repente medios que no estaban en la pelea. ¿Se lleva esto por delante, la historia de Begoña Gómez y sus gestiones, el Koldo de turno, el Ábalos de turno? ¿Se lleva por delante al PSOE y este régimen o no? En absoluto. Se lo llevará al banquillo, no al banquillo de los acusados, sino al banquillo de los suplentes, durante 4 años a lo sumo. Sí. El PSOE no desaparecerá. Este pueblo nuestro... Las elecciones sí las pierden. Sí, yo también creo así. Pero no de una manera clamorosa, ¿eh? O sea, vamos a ver, el Partido Socialista Italiano murió sepultado en su propia basura. Su líder todopoderoso, Bettino Craxi, muere en el exilio. Sí, se va a Túnez. A Túnez, sí. El Partido Socialista francés muere sepultado en su propia corrupción. Los partidos socialistas europeos han muerto en los vertederos de su corrupción. Todos, menos uno, el PSOE. El PSOE, Luis XV decía que la nobleza francesa necesitaba estercolizarse para hacerse fecunda. Necesitaba ensuciarse para hacerse fecunda. El PSOE es un partido coprófago. Necesita comer detritus, generar detritus y comérselos para hacerse electoralmente fecundo. Es un partido que en las peores circunstancias posibles, electoralmente hablando, conserva una base de 6.700.000 votantes. Sí. Acuérdate, Alfonso, tú y yo somos veteranos. En el año 96, Felipe González estaba hasta la coronilla de corrupción. Acuérdate aquellas portadas diarias. Escándalo tras escándalo, era un bombardeo constante. Perdió las elecciones por 300.000 votos. Por 300.000. Bueno, y si llega a ser como Sánchez, hubiera podido seguir gobernando. Pero vamos, perfectamente. O sea, no hubiera perdido el gobierno, había perdido las elecciones, pero pudo seguir gobernando, ¿eh? Y pudo pactar con Izquierda Unida. Pero perfectamente. Con los comunistas. Perfectamente. Oye, ¿y se puede regenerar todo esto o está perdido? ¿Está perdida Cataluña? ¿Está perdida...? ¿O tú crees que hay posibilidades de regeneración? Yo tuve aquí no hace mucho a Albert Boadella y él me decía que no nosotros, pero que hay una generación de gente más joven, de chavalines, que no se van a tragar esto, que no pueden, que esto es tan insensato que no se lo van a tragar. ¿Tú crees que es posible que cambie, o el sistema educativo, el sistema informativo, el sistema mediático, el IBEX, los curas, todo esto nos empuja en un camino que no tiene retorno, que acabaremos como Roma, en manos de los bárbaros? Ese es el punto de referencia. Hemos cruzado un punto de no retorno ya, en virtud del cual ya no hay una solución, llamémosle pacífica, una solución cordial a los males que nos aquejan. Yo me acuerdo cada día más del discurso de despedida de Amadeo de Saboya, cuando poco después se proclama la Primera República, en las Cortes Españolas, cuando dice Amadeo de Saboya: he tratado de encontrar dentro de la ley, soluciones a los males que aquejan a España, y no los he encontrado. Hoy no los hay. ¿Tiene solución esto? Sí. La que apunta Oswald Spengler en su Decadencia de Occidente, el colofón de Oswald Spengler en la Decadencia de Occidente. Al final es siempre un pelotón de soldados, sí, el que acaba salvando la civilización. ¿Y cuánto va a durar la peste? ¿Cuánto va a durar esto? Es decir, porque tú tienes 68 años, acabas de cumplirlo, sí, señor. El 7 de marzo. Efectivamente. El pasado 7 de marzo. Entonces,
¿cuánto va a durar? Porque irte con San Pedro dejando esto así, te tiene que doler. Mucho, mucho, enormemente, enormemente. A mí, Pero si España... sabías eso, San Pedro es muy caprichoso, que dice, pasa, hijo de puta, que te ha tocado el turno, ¿no? Efectivamente. Claro. A mí España me duele enormemente, tú me conoces hace muchos años, y no es una metáfora, no es una frase hecha, es una realidad traumática. Y me moriré con el dolor de ver que España sencillamente ha desaparecido. Porque para solucionar esto harían falta otros 50 años haciendo exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo estos últimos 50 años, con la misma energía, con los mismos recursos, con los mismos medios y con la misma fuerza. Y eso no lo va a hacer nadie. Bueno, nosotros lo vamos a intentar. Muchas gracias por venir, Eduardo García. Gracias, Alfonso, un placer. Un abrazo. Cuando quieras, siempre.